palabras o frases de texto. Hablamos sobre el lenguaje del autor y cómo podemos determinar el significado del lenguaje del autor con claves de contexto. Hay veces que se nos dan palabras que se nos hacen un poco difícil de transicionar y entonces tenemos lo que son las claves de contexto. Recuerden que esos son las palabras que tiene una palabra en su entorno que nos ayuda a determinar el significado. También hablamos sobre connotación y denotación. Recuerden que la denotación o el significado denotativo es el significado que todos conocemos, el significado de diccionario. Denotación, piensa en diccionario, siempre, de y de. La denotación siempre va a ser el significado que todos conocemos. El significado connotativo es un significado subjetivo que se le adhiere a significado emocional. Por eso es que como ven, déjame, yo estoy compartiendo por casualidad estoy compartiendo la pantalla. ¡Ah! Gracias por decirme, porque si no, sigo hablando y no la comparto. Ok. Ahí. ¿Pueden verla? ¿Bien? Discúlpeme. Yo empiezo a hablar y después se me va el tren. Ok, gracias. Ahí tenemos. Y me veo yo también. Hablamos sobre el significado connotativo y el denotativo. También hablamos sobre el lenguaje del autor, hablamos del tono, que es como la actitud o la emoción que quiere presentar el autor con su texto. Hablamos sobre tonos misteriosos, amenazantes. Por ejemplo, en la foto pueden ver que es la misma imagen, pero dependiendo de cómo se describió la situación, pues dio un tono diferente. El lenguaje del autor determina qué tono el autor quiere presentar. Y hablamos sobre el lenguaje figurativo, que es un lenguaje colorido que le da emoción y color al texto. Hablamos sobre aliteración, símil, metáfora, personificación, onomatopeya e hipérbole. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Dudas? ¿Algo que quiera clarificar antes de que comience con el capítulo 4? En esa clase estuve la semana pasada, o sea... ¿Perdón? En esa clase no estuve la semana pasada. Tengo entendido que Adriana la grabó, así que la puede ver en YouTube. Perfecto. Sí, y cualquier pregunta que tenga me puede escribir en confianza y nos podemos conectar. Hoy vamos a hablar sobre los textos literarios. Vamos a estudiar dos tipos de textos en esta sección y hoy vamos a hablar sobre los textos literarios. Los textos literarios son obras de ficción, simplemente. Aquí a la izquierda tienen los textos literarios, que son textos narrativos, como los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos. Textos líricos, como canciones, poemas y odas, y los dramáticos, que son las obras de teatro. Todo esto caen dentro de los textos literarios. Los textos no literarios son los textos informativos, instructivos, normativos, como los reglamentos, las recetas, las noticias, las biografías. Todo eso son textos no literarios porque no son ficción. Recuerden que ficción es que no es real y no ficción es que sí es real. Y eso sí, siempre uno lo dirá al revés, pero literarios que son ficción. Los textos literarios tienen varios elementos que los caracterizan, que son los que vamos a estudiar hoy. Tienen el tema, que es el mensaje que quiere presentar el autor, que eso es lo que le voy a hablar próximamente. El argumento o los acontecimientos que constituyen la historia, los personajes, la ambientación, la narradora y el punto de vista del personaje. El tema va, cuando lo estemos desarrollando, van a sentir que se parece mucho a la idea central del texto, pero no es lo mismo. Es la idea central que se desarrolla detrás de los acontecimientos y los personajes. No es lo mismo que la idea central del texto, aunque suena parecido, y es el mensaje que el texto está comunicando. Nosotros vamos a tener que inferir cuál es ese tema. No se nos va a presentar directamente, pero son temas que son casi siempre universales, temas con los que nosotros nos podemos relacionar. Y nosotros tenemos que leer, tenemos que observar cómo se comportan los personajes, cómo el autor describe los acontecimientos, y eso nos va a ayudar a entender cuál es el tema del texto. Hay algunos textos que tienen muchísimos temas dentro de un solo texto, pero casi siempre son más o menos los mismos.
casi siempre podemos encontrar los mismos temas o algo similar. El tema del bien y el mal, la paz y la guerra, supervivencia, sufrimiento, el amor, la justicia, el heroísmo, el ciclo de la vida, humanidad versus tecnología. Todos estos temas son temas que vamos a encontrar siempre en los textos. La forma que vamos a diferenciar el tema de la idea central, la idea central es de qué se trata un texto. Simplemente los acontecimientos, cuando es un texto no literario. Cuando es un texto literario, pues vamos a hablar sobre los acontecimientos, el conflicto, el desenlace. Eso es como de qué se trata el texto. El tema es lo que está tratando de comunicar. Cuando ustedes terminan un texto, un cuento o un libro, ustedes dicen, wow, este libro yo de verdad me quedé pensando porque hablaba sobre cómo la tecnología se está apoderando de la humanidad. Ese es el tema. Entonces, vamos a verlo. Estos son como lo que todo el mundo conoce. El Señor de los Anillos, los temas principales es el bien y el mal y el sacrificio. Los acontecimientos son que Frodo tiene que llevar el anillo hasta la montaña que puede destruir el anillo porque Sauron lo quiere coger y dominar el mundo. Ese es de qué se trata el texto. Dentro de ese texto, el sacrificio de Frodo y la lucha del bien contra el mal, esos son los temas. Star Wars, todo el mundo sabe que el imperio se está tratando de apoderar de la galaxia y la resistencia se tiene que batallar contra el imperio. De eso se trata el Star Wars y el tema es la lucha del bien contra el mal. Siempre podemos determinar el tema basado en los acontecimientos. En 100 años de soledad está la historia de Macondo y entonces el tema es el tiempo y la soledad. Y finalmente todos sabemos de qué es Harry Potter. Y ven que hay algunos que tienen uno o dos temas, hay unos que tienen muchos temas, por ejemplo, y estos son solamente unos cuantos, yo no los estoy poniendo todos. Pero por ejemplo, la transición de niñez a adultez es un tema súper común en los libros. El sacrificio, la muerte, el bien y el mal, como dije antes, todos esos son temas que podemos relacionar. Y de los que vamos a tener que determinar leyendo un texto. Así que adivinen qué vamos a hacer. Vamos a leer. Vamos a leer la página 246. Y esto es un cuento corto, pero es un cuento completo, así que vamos a tener que leer un ratito. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que es el tema comparado con lo que es de qué se trata el texto? ¿Todos entienden? Bien. Es importante que esto lo puedan diferenciar. Ok, si alguien quiere comenzar a leer y literalmente puede detenerse en cualquier momento, puede leer el texto completo. Este sí es un texto bastante larguito, son 10 párrafos. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Y nos tomamos turno? ¿Desde el principio? Desde Era un anciano, de Barba Blanca. Ok, leo despacio. ¿Ustedes pueden escucharla a ella desde Zoom? Ok, bien. Era un anciano de barba blanca y nariz de manos grandes. Hace tiempo ejercía de médico e iba de casa en casa por las calles de Williamsburg con un cansino. Yo creo que mencionamos una mención de barba hace tiempo. Ya ve, hace tiempo ejercía de médico e iba de casa en casa por las calles de Williamsburg con un cansino, caballo blanco. Luego se casó con una muchacha adinerada. Ella había heredado una granja grande y fértil. Cuando murió su padre, la muchacha era tranquila, alta y morena, y a mucha gente le parecía muy hermosa. Todo el mundo en Williamsburg se preguntaba por qué se había casado con el médico. Al cabo de un año, el matrimonio, ella murió. ¿Alguien quiere leer?
Williamsburg había olvidado al anciano, pero al doctor estaban presentes las simientes de algo muy refinado, solo en su rancio despacho en el edificio encima de los almacenes de la compañía de la lencería parisina, trabajaba incansablemente construyendo algo que él mismo destruiría, erigiría pirámides pequeñas de verdades y luego de construirlas las destruía para tener así el derecho de erigir otras pirámides. El doctor Reddy era un hombre alto que había vestido el mismo traje durante 10 años. Tenía las mangas raídas, ¿así es? Raídas. Raídas y agujeros pequeños en las rodillas y los codos. En su despacho vestía también un delantal de lino con grandes bolsillos, en los que continuamente guardaba pedacitos de papel. Al cabo de algunas semanas, los pedacitos de papel se habían convertido en bolitas esféricas y duras, y cuando sus bolsillos estaban llenos, los vaciaba en el suelo. Durante esos 10 años había tenido un único amigo, otro viejo, de nombre John Sparmiat, propietario de un vivero. Algunas veces, cuando estaba de buen humor, el doctor Reddy sacaba de los bolsillos del dental un puñado de bolitas de papel y se las arrojaba a Spaniel. Esto es para desconcertarte, viejo charlatán y sensiblero, gritaba agitado por la risa. La historia del doctor Reddy y de su noviazgo con la muchacha morena que se convirtió en su esposa y le dejó su dinero es una historia muy curiosa. Es deliciosa, como las pequeñas manzanas arrugadas que crecen en los huertos de la Williamsburg en otoño. Cuando uno pasea por los huertos, la tierra está dura por la helada debajo de los pies. Las manzanas ya han sido quitadas de los árboles por los recolectores. Las han metido en cajones y las han enviado a las ciudades, donde serán comidas en apartamentos llenos de libros, revistas, muebles y gente. En los árboles solo quedan unas pocas manzanas nudosas que han sido desechadas por los recolectores. Se parecen a los nudillos de las manos del doctor Reddy. Si uno les da un mordisco, son deliciosas. Es una parte pequeña y redonda de la manzana. Se han concentrado toda su dulzura. Uno va de un árbol a otro sobre el suelo helado recogiendo las manzanas nudosas y arrugadas y llenándose los bolsillos con ellas. Solo unos pocos conocen la dulzura de estas manzanas arrugadas. La muchacha y el doctor Reddy empezaron su noviazgo una tarde de verano. Él tenía entonces unos 45 años y ya había iniciado la práctica de llenarse los bolsillos con pedacitos de papel que se convertirían en bolitas duras que luego arrojarían. Había adquirido este hábito mientras iba en su calesín tirado por el cansino caballo blanco, y recorría lentamente los caminos rurales. Los papelitos estaban llenos de pensamientos escritos, pensamientos acabados, pensamientos en buscamiento. ¿Alguien en Zoom quiere leer? Okay. Ok. La mente del doctor Reddy había pergañado esos pensamientos uno por uno. Con muchos de ellos construía una verdad
que alcanzaba proporciones gigantescas en su mente. La verdad nublaba el mundo, se convertía en algo terrible, que empezaba a desvanecerse poco a poco hasta dar lugar nuevamente a los pequeños pensamientos. La muchacha alta y morena fue a visitar al doctor Refi porque estaba embarazada y asustada. Se encontraba en esa situación por una serie de circunstancias también curiosas. Cuando la muchacha alta y morena conoció al doctor Refi, sintió que nunca querría abandonarlo. Fue a su despacho una mañana y, sin que ella tuviera que decir nada, él comprendió todo lo que a ella le había ocurrido. En el despacho del doctor había una mujer, la esposa del hombre que se ocupaba de la librería de Williamsburg, como lo hacían todos los médicos rurales de la época. El doctor Refi también extraía piezas dentales y las mujeres que esperaban sostenían un pañuelo sobre su boca mientras gemía. Su marido estaba a su lado y cuando el diente fue extraído, los dos gritaron con fuerza. Al tiempo que la sangre corría sobre el vestido blanco de la mujer, la muchacha alta y morena no protestó la más mínima atención a lo sucedido. Cuando la mujer y su marido se hubieron marchado, el doctor sonrió. La llevaré a pasear conmigo en coche por el campo, dijo. Gracias, Edgar. ¿Quiere leer? ¿No? ¿Continúo? ¿Ah? ¿Continúo? Sí, Carolina, que Carolina lee. Durante varias semanas, la muchacha alta y morena y el médico estuvieron juntos casi todos los días. El embarazo que había llevado a verlo se interrumpió como consecuencia de una enfermedad. Pero la muchacha parecía una de aquellas personas que había descubierto la dulzura de las manzanas nudosas y que no podía prestarle ya atención a la fruta perfectamente redonda que se come en los apartamentos de las ciudades. En el otoño que siguió al comienzo de la relación, la muchacha se casó con el doctor Riffy y en la primavera siguiente murió. Durante el invierno el doctor le leyó todos los pensamientos, incluidos los fragmentos que había garrapateado en los trocitos de papel. Después de leerlos, rió y volvió a guardarlos en sus bolsillos, donde se convertirían en bolitas duras. Gracias. Qué cuento tan extraño, ¿verdad? Ok, so recuerden que estamos tratando de determinar cuál es el tema, no de qué se trata, cuál es el mensaje que podemos determinar. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes representa mejor el tema de esta historia? Estas afirmaciones son parte del cuento y vamos a tratar de determinar cuál nos da mejor un scope del tema. Durante varias semanas, la muchacha alta y morena y el médico estuvieron juntos casi todos los días. La muchacha alta y morena no prestó la más mínima atención a lo sucedido. C. Era un anciano de barba blanca y nariz y manos grandes. Y D. Solo unos pocos conocen la dulzura de estas manzanas arrugadas. La D. ¿Qué piensa? ¿Por qué la D? Porque, pues como no entendí bien el La C. y habla mucho de las manzanas. Me gusta esa respuesta. Sí, es que también, bueno, del tema, ¿no? Pero si preguntaras de qué trata, yo pensaría que el viejito mata a las muchachas con las manzanas. ¿Usted cree eso? Piensa. ¿Qué usted piensa, Edgar? ¿Usted dijo algo? No sé, pienso que la respuesta C, ¿La C? pensaría yo
que era un anciano de barba blanca y nariz y manos grandes. Generalmente el texto, casi la mayor parte habla de lo que es el anciano y la muchacha. Okay. Entonces, ahí pues en esa respuesta está describiendo realmente características del anciano. Okay. Ahora, eso puede ser válido, pero recuerde que esta historia no solamente habla del anciano, habla también de la novia y nos está dando como una historia de cómo ellos comenzaron. Porque realmente, si piensan para empezar, es un poco extraño que esta mujer esbelta y morena y hermosa esté con un hombre mayor. Y dicen, ¿pero por qué? Y entonces nos dice la historia que el cuento, que hay unas manzanas que nadie se come porque son feas, pero son bien dulces por dentro. Y después nos cuentan la historia de este Dr. Riffy y la muchacha. Y entonces, que si hacemos esa comparación de que esta muchacha hermosa y joven está con un hombre que se ve que a lo mejor no describen como alguien atractivo, ni joven tampoco, pero ella decide que quiere estar con él por el resto de sus días y lo comparan con el hecho de que hay unas manzanas arrugadas y feas que nadie quiere, pero son las más ricas. ¿Qué es lo que el cuento nos está tratando de comunicar? No es que él la mató con la... está viendo muchas series de asesinos. En serio. Yo creo que el anciano pienso, si ella está con él es porque la trató bien. Exacto, si ella está con él es porque él la trató bien. Yo creo, la letra D es la correcta, porque dice, solo unos pocos conocen la dulzura de estas manzanas arrugadas. O sea que está diciendo que solamente unos pocos conocen que hay algo bueno detrás de estas manzanas feas, y de la misma forma, ella decidió que iba a ver cuál era la dulzura de este hombre, a pesar de que no era un hombre atractivo. Ahí está, podemos decir que el tema sería como que la belleza de adentro, la dulzura de adentro de una persona. Es un cuento sumamente extraño. Yo pensaba que este era todo el cuento, pero parece que es un fragmento y quiero leer el resto del cuento porque me interesa saber qué es lo que pasa con esas bolitas de papel. Sí, es como muy complicado, la verdad. Era un poco extrañito, sí. Hasta para leer. Pero la letra correcta es la D. Y Edgar, entiendo por qué usted hizo ese razonamiento de la descripción del hombre. Pero esto es un buen ejemplo de por qué es fácil que se nos pierda lo que es el tema. Porque es como, hace sentido que usted diga, no, pero esto es lo que me describe el hombre y esto es una historia sobre el hombre. Pero en este caso el tema es lo que nos está comunicando el texto. ¿Qué el texto quiere que usted entienda al final? ¿O qué mensaje usted quiere que entienda al final? Estoy tratando de pensar en un cuento como que... ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero siempre uno cuando necesita que se le ocurran ejemplos no aparece ni uno solo. Así pasan los exámenes. Así mismo pasan los exámenes. Pero el punto que les estoy tratando de llevar es que el mensaje lo tenemos que nosotros deducir basado en lo que pasa en el cuento. El cuento no nos va a decir directamente cuál es el mensaje, o una línea no nos va a decir este es el mensaje exacto del texto, sino que nosotros vamos a tener que tratar de entenderlo basado en lo que se nos presenta. Por ejemplo, si pensamos en una película como Star Wars, la película no dice al principio esto es una película sobre la lucha contra el bien y el mal, sino que nos da una historia larguísima sobre lo que ha estado pasando en la galaxia, sobre cómo el imperio lleva tantos años, bla, 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 y la resistencia y todas estas cosas. Y a nosotros empezamos a determinar, nosotros decimos, ok, aquí hay un personaje bueno, un personaje malo. Un personaje que está tratando de hacer algo que puede hacerle daño a muchas personas y un personaje que está tratando de evitar eso. Y podemos hacer la conexión de que hay una lucha contra el bien y el mal. Y eso es como que el tipo de conexión que tenemos que hacer cuando estamos leyendo un texto.
Es como que se nos presentan unos acontecimientos y unos personajes y entonces nosotros entendemos el mensaje. ¿Eso le hace un poco más de sentido? Sí, entonces, en este caso, descartaríamos, por ejemplo, la opción C que yo dije, básicamente porque el cuento también tiene otros personajes. Y nos guiaríamos un poco más a que el texto está haciendo como que una comparación entre el viejo y las manzanas viejas de las cuales habla. Y por ahí más o menos es el camino correcto que hay que ir tomando esas pistas. Sí, aquí es donde va a importar mucho la atención que ustedes le prestan a los acontecimientos que pasan. Un texto no se escribe como que por escribirlo. Siempre va a haber un mensaje que el autor les está tratando de llevar, sea un texto literario o sea un texto no literario. Cuando es un texto argumentativo es mucho más fácil porque el autor te está diciendo, yo quiero que tú veas mi punto de vista. Pero en un texto literario, pues no va a ser así de sencillo, pero sí se nos está tratando de persuadir de algo, o de entender algo, o de ver un punto de vista que a lo mejor no habíamos tenido antes. Por ejemplo, no todos pensamos, ay, yo no quiero estar con una persona, yo quiero estar con una persona que no es atractiva porque me va a tratar mejor. No, eso no es algo que pensamos todos los días. No, pero el cuento nos está diciendo, no descarten estas manzanas arrugadas porque son las más dulces. Y a lo mejor podemos considerar, a lo mejor no debería descartar esa cita con ese chico que no es tan guapo o con esa chica que no es tan guapa porque puede darme una sorpresa. Eso es lo que nos está tratando de decir. Ok, pero sí, uno de los, algo que no quería dejar pasar es que es bien importante que presten atención a cómo se les presenta la pregunta en el examen. Por ejemplo, en esta pregunta dice, ¿cuál de las afirmaciones siguientes representa mejor el tema de esta historia? A lo mejor, Edgar, una de las cuestiones que podemos mantener en mente es que a lo mejor si se nos hubiese dicho cuál es la mejor representación del personaje principal, esa contestación hubiese sido sumamente correcta. En este caso, la pregunta es bien importante porque es fácil ir a una contestación y decir es esa, pero después cuando leemos la pregunta es no es correcto. Voy a seguir, ya estoy sin aire, siempre, en este último ratito siempre. El argumento, los acontecimientos constituyen la historia. El argumento es el conflicto que hay en la historia, eso es todo. El argumento siempre es un problema central, es algo que se debe conseguir, es un problema que se tiene que resolver y van a haber cosas que pasen mal, que son todos esos nudos que ocurren en la historia que nos mantienen ahí en el mismo asiento y nos dicen tenemos que terminar esta película a ver qué pasa. Ese es el nudo y el planteamiento del conflicto y entonces ocurre el desenlace, que el desenlace es cuando podemos relajar la quijada y decir ay qué bueno que todo salió bien. El argumento realmente es el conflicto. Volvemos a mis 4 películas o mis 4 textos fáciles de esto. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos es simplemente que el anillo no caiga en las manos incorrectas. En Star Wars lo mismo, que el imperio no domine la galaxia. En 100 años de soledad es que la historia se deje de repetir porque hay unos círculos y triángulos amorosos que siguen obligando que la historia se siga repitiendo y entonces no salen de ese círculo. Y en Harry Potter que Lord Voldemort no regrese y no domine el mundo de los magos. O sea, ese es el problema y, o sea, el argumento del texto. Así de fácil. Es simplemente el conflicto que se tiene que resolver. Siempre va a haber un planteamiento, está pasando algo, va a haber un problema, ese es el conflicto o el argumento y el desenlace, que es cuando al fin todo se resolvió. A lo mejor no. En El Señor de los Anillos pasan 3 películas y no se resuelve el problema. Todo depende de, obviamente, el autor. ¿Entienden ahí lo que es el argumento? Por alguna razón el libro lo presenta como argumento, pero realmente es el conflicto o el problema que está pasando en el cuento o la historia o en el texto literario. Pueden hacer esa asociación de argumento. En el caso de texto literario, pues es simplemente el conflicto de la historia. El texto de la 253 es cortito, podemos hacer ese ejemplo rápido para poder hacer por lo menos un ejercicio de práctica.
Espero que hoy me dé tiempo porque hoy quiero hacer el ejercicio de Score Boost. ¿Alguien que quiera leer los 4 párrafos, ya que son cortitos? Adelante. Gracias. La casa de Pat estaba llena de animales. Sus vecinos decían que parecía un zoológico. En ella vivían muchos animales domésticos habituales, como un par de gatos y algunos gatitos, un perro más viejo, algunos peces de colores y un loro. Pero Pat también tenía un lagarto, una tortuga, una araña y una serpiente en el interior de su casa. Fuera de ella había también una jaula llena de conejos. Un día, la madre de Pat llegó a su casa y encontró un ratón en una caja de zapatos. Pat había traído un ratón de la escuela y su intención era tenerlo en la casa durante el fin de semana. «Esto es demasiado», dijo su madre, sonando más molesta de lo que Pat le había oído nunca. «Este zoológico tiene que desaparecer. Quiero vivir en una casa donde haya más gente que animales». La madre de Pat le permitió conservar solo un perro y los 2 gatos, pero Pat tenía que encontrar un hogar para el resto de sus mascotas. Al principio, Pat extrañaba a sus amigos animales. Durante un tiempo se sintió muy triste, pero Pat no era una persona de quedarse quieta y sentir lástima de sí misma. Como había un hospital de mascotas a pocas cuadras de distancia de su casa, Pat fue a ver al veterinario y le preguntó si podía ayudar. Ella se ofreció a limpiar las jaulas y a pasear a los perros que necesitaban ejercicio. En el hospital estaban felices de darle trabajo. Todos los días, después de la escuela, antes de ir a su casa a ver a sus propias mascotas, Pat ayudaba con los animales enfermos en el hospital. Pat estaba feliz. Los animales estaban felices y también lo estaba su madre. Oh, esto me recuerda a mí. Yo tengo un gato, una chinchilla, un conejo y un pájaro. ¿Qué chinchilla? Una chinchilla es una combinación como de un ratón con una ardilla. Es bien cortito y bien peludito, pero mi esposo dice, tú vas a seguir trayendo animales a esta casa. Y yo, sí, probablemente. No son hámster, no. No es un hámster. Okay. Es parecido, pero tiene unas orejitas bien grandes y una colita bien peluda. ¿Y se porta bien? Sí. ¿No muerde? No, Okay. So, ¿cuál era el problema de Pat? En eso les voy a enseñar una foto con chinchilla para que vean. El problema de Pat era que le encantaban los animales. Ajá. El problema. Esto es un chinchilla. Ese era el problema de él, porque no tenía estos también. Es pico. Él siempre quería traer más animales a su casa. La sé. Su madre no podía hacerse cargo de todos los animales. Sí, porque él quería tener, bueno, porque él quería tener muchos animales, pero bueno, yo digo que ella responsable también era la mamá y el problema era que ella pues no podía tener tantos en su casa. Vamos a ver. Dice, un día la madre de Pat llegó a su casa y encontró un ratón en una caja de zapatos. Pat había traído el ratón de la escuela y su intención era tenerlo en la casa durante el fin de semana. Esto es demasiado. Este zoológico tiene que desaparecer. Quiero vivir en una casa donde haya más gente que animales. La madre de Pat le permitió conservar solo el perro y los 2 gatos, pero Pat tenía que encontrar un hogar para el resto de sus mascotas. Al principio, Pat extrañaba a sus amigos animales. Yo pienso que es la D. Es la B. Es la D, la letra D de dedo. Su madre quería que Pat buscara otras casas para algunas de sus mascotas. El problema aquí es que Pat se tiene que deshacer de todos esos animales. Ay, Dios mío, no le digan a mi esposo que eso se puede hacer.
Porque Pat sí quería tener más animales, pero ella no tenía ningún problema con traer un animal a su casa porque ella se trajo un ratón de la escuela y lo puso en una caja de zapatos. Pat no podía mantener el ratón en la caja. No es correcto porque realmente su mamá no le dijo, yo no quiero este ratón en esta casa, en esta caja. Ella le dijo, yo no quiero más animales aquí. Su madre no podía hacerse cargo de todos los animales. En ningún momento dice que Pat no se hace cargo de sus animales. Lo lindo de Pat es que Pat se hace cargo de todos sus animales. La D es la correcta porque realmente lo que quiere la mamá es que salgan los animales, punto. So, no lo tenemos que complicar cuando son textos así. Hay veces que el problema es un poco complicado, como que hay muchos problemas a la misma vez. Pero hay veces que el problema es bien sencillo. Es que, ¿cuál es el problema? Yo la había confundido con la A. Pat quería... Bueno, sí, porque yo entiendo por qué. Porque realmente, si Pat trae un ratón a la casa y lo pone en una caja de zapatos, pues el problema puede ser que Pat quiere tener más animales. Pero el cuento se desarrolla, o el pasaje se desarrolla con que Pat tiene que deshacerse de los animales y algo bueno que pasa a sucesión de eso, que es que Pat decide trabajar en el hospital de animales. ¡Solución! ¡Solución! So, a lo mejor si es difícil como que determinar el problema a principio, pues una forma que tal vez le pueda ayudar es cómo se desenlazó el texto. Aquí en este caso, en este texto chiquitito, dice que ella pues se ofreció a trabajar en el hospital de animales y te podía pasar tiempo con otros animales antes de llegar a su casa y que eso la mantuvo feliz. Y ustedes dicen, ok, pues eso quiere decir que ella logró hacer algo a pesar de que se tuvo que deshacer de los animales. Y ese es el desenlace. Entonces, pues el problema es que ella se tenía que deshacer de ellos y ella no quería. Y en la respuesta A, que sí, como dice la compañera, podríamos confundirnos con esa. El punto o la pista clave en el texto, para descartar esa respuesta, yo pensaría que es la parte en donde dice que ella solamente quería mantenerlo el fin de semana, el ratón. Entonces ahí nos está hablando que no lo iba a meter como que a su zoológico. Ahí eso nos podría tal vez ayudar para descartar esa respuesta A. Me gusta también eso. Es un buen uso como de lo que usted dice, las pistas que nos da el texto. Y realmente es eso, realmente cuando un autor escribe un texto bien específico con su lenguaje, y nosotros tenemos que determinar qué es lo que está tratando de comunicar. Esta sesión o este capítulo siempre se va a hacer sobre qué es lo que está tratando de comunicar el autor, qué es lo que está tratando de decirnos con su texto. Y realmente siempre va a ser así, siempre va a haber pero en textos literarios pues tenemos que usar muchas pistas que a lo mejor no nos dan las contestaciones de forma próxima como lo hacen los textos informativos. Ok, regresamos a la presentación. Y entonces déjame cerrar aquí porque no puedo ver. Otros elementos del texto literario, todos sabemos que son los personajes. Casi siempre en un texto narrativo, no. Yo voy a decir que siempre va a haber algún tipo de personaje. Le dan forma y significado al relato. El autor prefiere que el lector vaya descubriendo basado en cómo actúa y cómo interactúa con otros. Y yo quería utilizar este ejemplo del Principito, porque yo no sé si ustedes han leído El Principito. Cuando yo iba a sexto grado. Sí, casi siempre se lee en sexto grado. Sí, muy lindo. Si no se les ocurre qué leer y quieren leer algo rápido, si ponen El Principito PDF en Google les va a salir súper rápido. Es un cuento súper corto y no importa qué edad uno tenga. A mí sí, yo leo este libro yo creo que como cada 3 años. A mí me encanta. Es bien lindo. Pero voy a leer este pedacito porque es un personaje y entonces no estamos recibiendo una descripción directa del personaje, pero nosotros vamos a hacer como una inferencia sobre qué tipo de personaje es o cómo lo podemos como imaginar en nuestra cabeza. Una vez, cuando tenía 6 años, vi un magnífico dibujo en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vividas.
representaba a una serpiente boa que se tragaba una fiera. He aquí la copia del dibujo. Aquí está. En el libro decía, las serpientes boas se tragan sus presas enteras sin masticarla. Después no pueden moverse y duermen los 6 meses de la digestión. ¡Qué vida! Dormir por 6 meses digiriendo comida. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Me respondieron, ¿por qué un sombrero me va a dar miedo? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Ellas siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. La serpiente, el ojito, el elefante. Voy a leer este último párrafo. Las personas mayores me aconsejaron dejar a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas e interesarme más por la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Fue así como abandoné a los 6 años de edad una magnífica carrera de pintor. Quedé desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y mi dibujo número 2. Las personas mayores jamás comprenden nada por sí solas y es agotador para los niños tener siempre que darle explicaciones. Esta es una breve descripción del personaje. No nos dice nada sobre, no nos dice si es alto, si es bajito, pero en términos de carácter, ¿qué podemos determinar sobre ese personaje? Que le gusta el dibujo. Le gusta el dibujo. Y si le gusta el dibujo, tal vez podemos decir que tal vez creativo. Sí. Porque se le ocurrió dibujar esta boa aquí. Observativo. Observativo. Imaginario. Imaginario, imaginativo, exacto. Yo diría que es un poco audaz porque dice que a las personas mayores se les tiene que explicar todo, que nosotros los niños debemos estar cansadísimos de explicarle a las personas mayores. Eso es un niño que piensa bien rápido. Rápido, para que el adulto comprenda. ¿Algo más? Tenemos unas cuantas palabras descriptivas. En ningún momento el autor nos dijo, el personaje principal de esta historia es audaz, creativo, imaginativo, sino que nos dio unos cuantos párrafos de unas descripciones bien cómicas sobre qué es lo que le estaba pasando a este niño. Y utilizó eso para describirnos el tipo de niño que es. Esta es la primera o segunda página del libro. Antes de comenzar el libro, ya nosotros tenemos idea de qué personaje con qué personaje estamos interactuando. Y el autor no nos dijo, porque imagínense si no, estas 3 páginas hubiesen sido una sola oración. Sí. Y entonces el principito no tendría como que ese aire de algo como chistoso o divertido, pero el autor utilizó todas estas palabras y estas descripciones y este acontecimiento para describirnos esta parte de ese niño. Y eso es lo que me refiero cuando digo, todo eso utilicé para explicarle que hay veces que el autor quiere que nosotros determinemos qué tipo de personas estamos viendo en el texto. No siempre, porque por ejemplo, en el libro que leímos, no en el libro, perdónenme, en el texto, en el de bolitas de papel, el texto nos dice, era un anciano de barba blanca y nariz y manos grandes. Y después nos habló de la chica que era alta y morena y esbelta y preciosa. Ahí tenemos 2 usos diferentes de personajes y cómo el autor decide que nosotros vamos a entender a esos personajes. Y en el caso del cuento corto que leímos de las bolitas de papel, era bien importante que nosotros supiéramos esos rasgos de esos personajes, que ahí está en la tercera columna, los rasgos de los personajes. Porque en ese caso nos ayudó a entender que este cuento era más sobre las apariencias que sobre otras cosas que el autor quería comunicar. Pero en el caso del Principito, pues es más importante que nosotros sepamos a través de una escritura un poco más divertida. Y eso nos lleva a la motivación de los personajes. La motivación es las razones por las que actúa de determinada manera. Y a veces debemos de inferirlo.
Por ejemplo, en Nemo, ¿cuál es la motivación del pez anaranjado? Todos vieron Nemo, ¿verdad? Yo veo, o sea, veo mismo que mis niños están mirando, pero nunca escucho. ¿Alguien me puede decir cuál es la No sé. motivación de Marlin? Del anaranjado. Encontrar a Nemo. A encontrar a Nemo. Oh, Eso es todo. Sí. La motivación de Marlin es encontrar a Nemo. Porque su hijo se desapareció y la motivación principal es que él tiene que encontrar a su hijo y toda la película está centrada en que Marlin quiere encontrar a su hijo o tiene que encontrar a su hijo y todas las cosas que le pasan. Esa es la motivación. Si regresamos a mi querido, a mis 4 libros, la motivación de Darth Vader, por ejemplo, todos sabemos cuál es la motivación. La motivación de Frodo o la motivación de Sauron, que es el que quiere quedarse con el anillo. Todas esas son las motivaciones de los... Ay, ¿dónde estoy? Aquí. Todas esas son las motivaciones de los personajes que llevan los acontecimientos del texto. Sin esas motivaciones, pues el texto casi siempre se queda como que... no está pasando nada, porque si no hay como que alguien llevando el cuento, pues realmente no hay una motivación. Hablamos sobre los rasgos de los personajes, que tenemos que prestar atención a las palabras que el autor utiliza para describir sus personajes. El de la 259 es cortito, pero a mí me dio un poco de coraje leerlo, pero déjame ver, son las 10:01. Ok, so podemos hacer el ejercicio de práctica. Y si alguien lo quiere leer, es un solo párrafo y es súper cortito. Ya. ¿Alguien dijo que lo iba a leer? Oh, adelante. Aquella mujer era de elevada estatura, elegancia perfecta y figura esbelta. Sus cabellos eran abundantes y casi negros, y tan lustrosos que reverberaban los rayos del sol. Su rostro, además de ser bello por la regularidad de sus facciones y la suavidad del color, tenía toda la fuerza de expresión que comunican cejas bien marcadas y ojos intensamente negros. El aspecto era de una dama, caracterizado como era usual en aquellos tiempos, más bien por cierta dignidad en el porte que por la gracia delicada, evanescente e indescriptible, que se acepta hoy día como indicio de aquella cualidad, y jamás tuvo Esther Prynne más aspecto de verdadera señora. Según la antigua significación de esta palabra, que cuando salió de la cárcel, los que la habían conocido antes y esperaban verla abatida y humillada, se sorprendieron, casi asombraron al contemplar cómo brillaba su belleza, cual si le formaran una aureola el infortunio y la ignominia en que estaba envuelta. Cierto es que observador dotado de sensibilidad habría percibido algo suavemente doloroso en sus facciones. Su traje, que seguramente fue hecho por ella misma en la cárcel para aquel día, sirviéndole de modelo su propio capricho, parecía expresar el estado de su espíritu, la desesperada indiferencia de sus sentimientos, a juzgar por su extravagante y pintoresco aspecto. ¿Cómo describe el autor a Hester Prynne? Una mujer perfecta, ¿verdad? Magníficamente perfecta. La idea, la mejor idea de una mujer. O sea, ¿cuál es la mejor descripción de Hester Prynne? Como una mujer poco interesante y aburrida, como una mujer elegante, femenina y de aspecto digno, mujer insinuante o una mujer tímida. La B, súper fácil porque nos da todas estas características que describen una mujer perfecta. No sé si y Sí existe. elegante. Usted dice sí existe, mira aquí. Sí. Elegante, femenina y de aspecto digno. Ok, y entonces eso es básicamente una descripción de rasgo de los personajes.
Y finalmente, la interacción entre los personajes. Las interacciones entre los personajes son súper importantes en los textos porque revelan rasgos en las interacciones entre sí y pueden ser el determinador del conflicto del texto. Y hay veces que esas interacciones pueden disuadirnos a pensar de una forma y termina siendo que esta persona es de otra y tuvimos pistas durante el texto para ver que esa persona iba a ser mala y terminó siendo buena, o al revés, empezó siendo buena y terminó siendo mala. Esas interacciones entre personajes son súper importantes porque el autor utiliza esas interacciones para revelarnos cosas importantes de los personajes. Imagínense leer un cuento que lo único que hace es darnos descripciones de los personajes como el de Esther Prynne. Aburridísimo el texto, si tenemos que escuchar 7, 8 párrafos de cómo es su piel es delicada y esto y aquello y lo otro. Pero si nos dan interacciones entre personajes que nos ayudan a entender que a lo mejor este personaje es delicado, a lo mejor tiene problemas de coraje y eso ayuda a mover los acontecimientos o el problema del texto, pues eso, por eso ahí es importante la interacción entre los personajes. Estoy tratando de pensar dónde es una interacción importante. Todas, en estos textos, todas las interacciones son importantes. Si piensan en Harry Potter, en ese primer libro, había un personaje que era el profesor que supuestamente quería ayudar a Harry Potter en todas las cosas y terminó siendo el personaje malvado de la película o del libro. Las interacciones entre ellos fueron buenas hasta ese último momento que, ok, ese personaje realmente lo que estaba tratando de hacer era como de hacerle daño. Ahí es donde es importante prestar atención a las interacciones. Y déjame ver si el de la 260 es cortito. Sí, es súper corto, también lo podemos leer. Y es El destino de un hombre de Mikhail Sholokhov en la 261. Pues bien, al cabo de un año volví de Kubán, vendí la pequeña casa de campo y me fui a vivir a Voronezh. Al principio trabajé como carpintero, luego pasé a una fábrica donde aprendí el oficio de mecánico ajustador. Poco más tarde me casé. Mi mujer se había criado en un hogar para niños huérfanos. Buena muchacha me tocó en suerte. No. Buena muchacha me tocó en suerte, sumisa, alegre, complaciente y lista, bien diferente de mí. Desde niña sabía lo que eran las penas y quizás eso se reflejaba en su carácter. Mirándola desde un lado, no era muy vistosa, que digamos, pero yo la miraba desde un lado, pero yo no la miraba desde un lado, sino de frente. Y no sabía para mí en el mundo mujer más guapa y deseada que ella, ni la habrá. Volvía uno de trabajo, cansado y a veces con un humor de 1000 diablos, pero ella no contestaba nunca con dureza a las rudas palabras mías. Cariñosa, apacible, no sabía qué hacer conmigo y se desveía incluso cuando yo traía poco dinero a casa para prepararme siempre un plato siempre sabroso. La observaba uno y se le ablandaba el corazón. Y al cabo de un ratillo la abrazaba y le decía: perdona, querida Irina, he estado muy grosero contigo, pero compréndelo, hoy no me ha ido bien en el trabajo. Y de nuevo reinaba entre nosotros la paz y la tranquilidad. Volvía a mi alma. Y tú sabes, hermano, lo que eso significaba para el trabajo.
Por la mañana me levantaba como de nuevo ir a la fábrica. Y cualquier faena de la que me ocupara marchaba de primera en mis manos. Ya ves lo que es tener una mujer y compañera inteligente. Ok, ¿qué efecto tenía el carácter de Irina sobre su marido? Era humilde, Ella era humilde. Son las opciones que tenemos. Cariñosa. Irina lo incitaba a trabajar más fuerte y a progresar. La bondad de Irina le quitaba mal humor y lo calmaba. Él le tenía lástima y nunca le decía cosas desagradables. Él estaba tan ansioso por agradarla a ella como Irina a él. La B. La B nos describe, perdón, ¿alguien dijo algo en Zoom? ¿Me perdí de alguien? ¿No? Era la B. Correcto. El cuento nos presenta que el personaje principal, el que está narrando, tiene un temperamento bien difícil y su esposa, que es bondadosa, humilde, sumisa, apacible, etcétera, etcétera. Ay, Dios mío. paciente. Ay, todos estos cuentos de los... Paciente, que no creo que existe. Ya, yo no sé si eso existe todavía. Es una mujer tan apacible que le baja el temperamento y le quita el mal humor y lo calmaba. Ahí ven cómo las interacciones entre los dos personajes. Yo estoy aprendiendo. Mire, no voy a empezar a hablar que después no paro. Y entonces tenemos la ambientación. Pero antes de pasar, ¿tienen alguna pregunta sobre personajes, motivación, rasgos, interacción? Y cómo todos esos son elementos importantísimos en un cuento. Sin uno y el otro, pues se pierde un poco el punto del texto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿No? Okay. A mí me está gustando todo esto que estamos leyendo porque comprendo más. Ajá. Me gusta. Y presta como más atención, Más ¿no? atención, como cuando claro. uno está viendo algo, como que le presta más atención a las cosas, entiende un poco mejor por qué ocurren. Como que cuando uno está en personas así, entre más personas, te motivas más. Ahí está. Que a mí me da más motivación cuando las clases son en persona, porque sé que estamos así todas y participamos todas. Es mucho más fácil, sí. Eso yo lo entiendo completamente. Adriana está escuchando eso para que tengamos más clases en persona. Ok, la ambientación. La ambientación es el escenario en el que transcurre el relato. Es el lugar geográfico, el tiempo, por ejemplo, la estación del año, si esto ocurre en el Renacimiento o en los tiempos medievales, todo eso es la ambientación. La ambientación es súper importante porque nos ayuda a entender el texto, influye el texto. Por ejemplo, si vemos una película como Gladiador, que es en los tiempos romanos y de Grecia antigua. Si ese dato de que es en tiempos antiguos no se nos hubiese dado, ¿entenderíamos el tema de la película? No. ¿Ustedes han visto Gladiator, por casualidad? ¿Gladiador? Sí. Gladiador. Es de espada y cosas Ajá. No me gustan cosas así. No, pero es bien importante que se nos diga el ambiente, la ambientación, porque si no, tenemos a una persona peleando con una espada en el medio de la ciudad, ¿verdad? Como que la ambientación nos va a dar ese dato bien importante para desarrollar el acontecimiento. Por ejemplo, vuelvo otra vez con mis 4 ejemplos, porque es que son mucho más fáciles. Sí. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, si no se nos diera el ejemplo de que está ocurriendo en Tierra Media o en la comarca, tendríamos unos enanos caminando en el medio de la ciudad y como que no haría mucho sentido que hay un viaje largo que tienen que pasar por unos sitios bien peligrosos y con muchas criaturas que son peligrosas, muchos peligros. Por ejemplo, Star Wars no haría nada de sentido si no fuera en el espacio. Si nos dicen que una película de Star Wars se nos está dando aquí en Ohio,
¿A dónde? En el parque de ¿Quién? En 100 años de soledad, la ambientación es súper importante porque el pueblo de Macondo es tan pequeño que obviamente el problema de los círculos y triángulos amorosos no haría sentido porque en una ciudad, porque por ejemplo hay muchísima gente, pero el pueblo de Macondo es chiquitito, donde no hay mucha gente, donde las cosas que pasan dentro de ese pueblo chiquitito y no hay como que influencia externa. So, en ese caso, la ambientación es súper importante para los acontecimientos. Obviamente en Harry Potter, si no ocurrieran las cosas en el mundo de los magos o en Hogwarts, porque esto es una historia sobre transición de niñez a adultez, casi siempre los niños están en la escuela, ¿no? So, obviamente esta historia no haría nada de sentido si no estuviera ocurriendo en la escuela, porque es una parte bien importante de la niñez. So, todas estas situaciones, la ambientación es sumamente importante a cómo se desarrolla el cuento o el texto o la historia. Yo espero que estos ejemplos sean útiles de alguna forma, porque de verdad que como que estaba tratando de pensar en ejemplos que fueran como que fáciles de recordar y fáciles de cómo mantener, pero espero que sean útiles. A mí me está gustando esta clase. Si no llegara a pasar el examen, pues yo siempre me quedo con eso. Lo va a pasar. Sí, no, Yo lo voy a pasar. Lo va a pasar. Pero es tan interesante. Me alegra. Sí, en todo caso que la obligue a estudiar, a leer más. Yo creo. Eso sí sería buenísimo. Finalmente tenemos el punto de vista de los personajes y el narrador. Los personajes y el narrador, si lo hay, que casi siempre tenemos un narrador, tienen un punto de vista. Cada uno tiene una postura sobre la historia diferente y lo que ellos sienten y hacen influencia el desarrollo del argumento. El lector es el que tiene que determinar sobre qué puntos de vista se basan los personajes para decir o hacer algo. Para mí el mejor ejemplo es la comparación de 101 Dálmatas y la historia nueva de Cruella. Porque 101 Dálmatas todos sabemos que esta mujer Cruella es bien fea, ella quiere como que coger todos esos perritos y matarlos para hacer un abrigo. Pero en Cruella nos dan una historia de que ella fue abandonada, de que ella es huérfana, de que ella vivió una vida solitaria, de que ella tuvo una mentora que la defraudó y eso la llevó a ser mala. Ahí tenemos dos puntos de vista bien diferentes de la misma persona y nos hace pensar dos cosas completamente diferentes. Por eso es que es tan importante el punto de vista de los personajes y el narrador, porque nos ayudan a entender cuál es la perspectiva que nosotros vamos a tomar. Hay veces que los textos nos dicen cosas, los narradores nos dicen cosas que nos hacen como empatizar con el antagonista o empatizar con el personaje principal y después, o hay veces que a propósito nos hace como antipatizar con el protagonista. Decimos, este protagonista es insoportable, me cae súper mal. Todo eso es parte de los puntos de vista. A veces que es un protagonista insoportable, es un protagonista que es difícil de entender. Voy a tratar como que de emplear esto un poco para que lo puedan ver, porque tenemos los narradores que es en primera persona, tenemos el protagonista y tenemos los personajes secundarios, que son los personajes que como que apoyan el personaje principal y el protagonista. Y tenemos el narrador omnisciente, que es el narrador que parece ser como que está en todos lados. El omnisciente es como un dios, vamos a pensar. El narrador omnisciente sabe lo que está pasando aquí, sabe lo que está pasando en casa de Edgar, sabe lo que está pasando en la oficina de Adriana, porque lo puede ver todo y lo narra todo desde todos esos puntos de vista. Por eso es que se llama omnisciente. Lo importante del narrador omnisciente es que no se da a conocer, no siempre es un personaje, casi nunca es un personaje, es como alguien que está relatando la historia desde todos esos puntos de vista. Y sabemos que los personajes, pues tenemos los principales, que es el protagonista, los secundarios y los antagonistas, que son los que casi siempre son los malvados. De todo esto, ¿tienen alguna pregunta? Este es el final del capítulo 4. Es lo más rápido que yo he dado una clase en toda mi vida. Pero quería terminar el capítulo 4 hoy, porque quiero
darle un poco de tiempo a la escritura de la respuesta extensa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? En Zoom, ¿alguien tiene pregunta? ¿Algo que no le suma? Ok. So, hace par de clases utilizamos este libro Score Boost. Y empezamos a hacer un ejercicio sobre la comparación entre dos textos, que es la página 8. Y este libro me gusta porque les da como que los pasos a seguir para escribir una respuesta extensa. ¿Cuál es de? Yo no respondiendo texto. De verdad que yo no. O nada más muestra. Había. ¿Cómo se llama? Déjame ver qué tiene. Sí, todos, yo creo que todos tienen lo mismo. Sí, Tienen nomás títulos diferentes para el libro. de afuera. Es el que usamos la otra vez. Porque es que todos tienen títulos diferentes, pero el mío dice respondiendo a textos en artes del lenguaje y ciencia. Y el mío dice respuestas extensas y comprensión de la lectura. Y es el mismo. Ok. No hay problema, puedo usar el mío. Déjame ver, porque yo creo que los dos que yo tengo tienen lo mismo. ¿O no? Sí. Como que parece que comienzan igual o algo así. Aquí tienen. En esta clase, creo que fue la clase antes de que nos fuéramos de break de Acción de Gracias. Gracias. Leímos los dos párrafos, los dos textos que tienen ideas opuestas. Nos están presentando dos argumentos diferentes. Vamos a salirnos de todo lo que aprendimos de los textos literarios y vamos a entrar en los textos no literarios por un segundo. Yo sé que eso es un poco difícil porque estamos pensando en personajes, pero aquí no vamos a ver personajes. Leímos estos dos textos. ¿Qué página? 8. Y hablamos sobre los diferentes puntos de vista que se nos presentaron. Se nos presentó el punto de vista sobre necesitar mejores alternativas a la educación universitaria. Se nos presentó el punto de vista y algunos detalles que se utilizaron en el texto para apoyar ese punto. Y después leímos el segundo texto, que es el del valor de la educación universitaria, que nos está tratando de convencer de que vayamos a la universidad. Nos da ese punto de vista y nos presenta unos detalles que apoyan ese punto de vista. Y entonces nosotros hicimos en la página 9, hicimos como un breve resumen de esos puntos de vista y esos detalles utilizados. Vamos a pasar a la página 10, que es el ejercicio 3 o la estrategia 3. Y esto se llama el enunciado de una tesis. En Zoom, ¿ustedes tienen el libro? Sí. Ok, muy bien, qué bueno. Perfecto. El enunciado de una tesis va a ser bien importante cuando ustedes estén escribiendo su respuesta extensa, porque es lo que va a decir literalmente lo que es su argumento. Así que les voy a leer esta breve introducción y vamos a hacer una revisión de la estrategia y después vamos a utilizar eso que aprendimos para desarrollar un enunciado de tesis basado en estos dos textos, para que vayamos empezando a desarrollar lo que es una respuesta extensa o un ensayo. Por casualidad, ¿alguien hizo un ensayo de práctica? Carolina, ¿usted hizo uno? No sé si está hablando, pero no. Ok, vi que alguien levantó la mano, pensé que había sido Carolina, pero si no, pues no hay problema. No hay problema, porque si hizo uno, pues puede compararlo con el que nosotros desarrollamos aquí en la clase. Y si no lo ha hecho, pues puedo utilizar lo que estamos aprendiendo hoy para desarrollar uno, que es lo que vamos a estar haciendo juntos. Voy a leer. Al escribir la reacción a la indicación de una respuesta extensa, debe tener una idea clara de lo que quiere decir, que este va a ser su argumento, si está a favor o está en contra. El enunciado de una tesis es la declaración general que une el punto principal de su respuesta ampliada. Se establece como un hecho
Cada uno de los párrafos de la respuesta ampliada deberán estar directamente relacionados con este enunciado. So, todo lo que usted escriba a partir de este enunciado de tesis tiene que concordar con el enunciado de tesis. Quiere decir que cuando usted establezca su argumento, todo lo que escriba después en su respuesta extensa tiene que apoyar su enunciado de tesis. Sobre esto. Porque entonces no haría sentido que usted diga necesitamos mejores alternativas de educación universitaria, pero todos deberían ir a la universidad. Está oponiendo los dos argumentos que está diciendo. So, si usted toma el puesto de que necesitamos mejores alternativas, está a favor de ese punto, todo lo que escriba después de eso tiene que apoyar ese enunciado de tesis. ¿De un párrafo o de los dos párrafos? Cuando usted vaya a escribir su respuesta extensa en el examen, se le van a presentar dos textos como estos. Se les van a presentar dos textos y casi siempre van a ser dos ideas completamente contrarias. Es lo que yo pienso, lo que yo opino de lo que Es entendí. su opinión si está a favor de uno o a favor del otro. Yo tengo que estudiar mucho eso porque no me sale. Lo vamos a hacer aquí. No me sale. El punto es que nosotros vamos a desarrollar nuestra respuesta extensa aquí. Nos vamos a tardar, pero lo vamos a hacer. Sí, por favor. Es que básicamente va a ser, los dos textos van a hablar del mismo tema, pero uno va a hablar a favor y otro va a hablar en contra. Exacto. Eso es lo que yo me he encontrado con los exámenes de práctica. Eso es Y exactamente. cada texto va a traer aspectos que directamente el escritor argumenta con bibliografía que él sacó de algún documento, ya sea periódico, revista, estudio. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a determinar cuál es el que más nos gusta a nosotros o el que tiene más lógica que dice la verdad, y sobre ese apoyar el texto que nosotros consideramos que está bien fundamentado, y vamos a usar también la bibliografía que trae ese mismo texto para apoyar nuestro escrito. Exactamente, eso es exactamente lo que va a pasar. Se les van a presentar y casi siempre son temas bastante polarizados, que tienen que tienen buenos argumentos para los dos. Y usted va a determinar cuál es el que usted está a favor, como dice Gary, entonces va a responder de forma extensa. Sí, yo entendí esa parte de que una está en contra y la otra con lo que él dice, ¿no? Ajá. Pero mi costo es que no sé cómo comenzar. Pero usted, hoy es el primer paso. Que se nos ¿Cómo acabó. escribir en el primer texto? ¿Cómo escribir en el segundo? De lo que entendí, entonces no sé cómo comenzar. So, lo primero que vamos a hacer, que es exactamente lo que estoy cubriendo hoy, y lo que podemos hacer es, lo vamos a tener que hacer el primer rato que tengamos de la clase próxima porque se nos acabó el tiempo. Okay. Pero lo primero que uno hace es el enunciado de tesis. Eso es lo primero. Cuando estamos respondiendo, que estamos en la página 10, que es como dice Edgar, es su postura sobre lo que se le presentó. Usted decide que usted está a favor, vamos a poner aquí la página para que podamos todos tenerlo de frente. Usted decide que está a favor de que necesitamos mejores alternativas de educación universitaria. Ya usted decidió que esa es su postura. El próximo paso es comenzar su respuesta extensa con el enunciado de tesis. Y el enunciado de tesis, que es lo que les estoy leyendo ahora, es esa primera idea de cuál es su postura. Le voy a leer otra vez. Declaración general que une el punto principal de su respuesta ampliada. O sea, que eso es lo que va a determinar cuál es su postura y cuál es la dirección en la que va a ir su texto ampliado. Dice, si tuviera que escribir un solo párrafo, tendría una idea principal o un punto central. Sin embargo, al escribir una respuesta ampliada con múltiples párrafos, cada uno de ellos tendría su propia idea principal. El enunciado de una tesis reúne esas ideas principales en una forma simple y directa. Ese primer párrafo que vamos a escribir, que es la introducción,
le va a decir a la persona que está leyendo su respuesta ampliada, esta persona está de acuerdo con que necesitamos mejores alternativas a la educación universitaria, porque esa es la postura que ella tomó. Y ya, ese es su enunciado de tesis. Eso, precisamente eso es lo que iba yo a comentar. El primer párrafo, el primer enunciado, básicamente yo lo he hecho como una introducción o como una presentación a lo que viene después. Y, por ejemplo, en este caso, yo empezaría como algo así como, es interesante lo que describen los dos textos, porque cada autor pone su punto de vista. Y ahí enlazaría yo, pero desde mi punto de vista, yo considero que el artículo que escribe tal escritor para mí es el más adecuado porque se asemeja con la vida, a lo mejor con mi experiencia personal, así desarrollaría yo el texto. So, lo que vamos a hacer la próxima semana es lo primero que voy a hacer para que esto no lo sigamos atrasando, que vamos a hacer este ejercicio que nos dice que es el enunciado de tesis, que es como dice Edgar, es su introducción a su respuesta amplia. Y luego de eso vamos a desarrollar el primer párrafo. Lo que vamos a hacer cada clase después de hoy es que vamos a desarrollar una parte de nuestra respuesta extensa. Y la próxima clase vamos a desarrollar la introducción, que en ella va a tener el enunciado de una tesis. Si quieren leer la estrategia 3, la página 10, antes de venir a clase el sábado, les puede ayudar. Si quieren darle un repaso a lo que se va a cubrir, si quieren practicarlo, también lo pueden hacer o intentarlo en su propia cuenta y entonces traer si quieren traer a la clase cuál es su intento o su ejemplo, pues también está completamente bien porque quiero que lo intenten en su propia cuenta. Pero lo importante es que vamos a hacer cada parte de la respuesta extensa aquí en clase. Y después ustedes en el laboratorio de computadora, si tenemos la oportunidad, pues lo estarían haciendo en su propia cuenta para que hagan por lo menos una práctica de una respuesta extensa con el tiempo y todo. Así que creo que aquí terminamos. Son las 10:30, así que si nos vamos en break, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme o en escribirme un correo electrónico. Recuerden que están todos los recursos en el Google Drive y cualquier cosa pues me dejan saber. ¿Bien? Creo que tienen break hasta las 11. Ok. Gracias a todos y que tengan linda semana. Gracias. Voy a cerrar aquí para que no se tengan que quedar y puedan irse en su... Gracias, maestra. Que tenga Gracias bonito a fin de ustedes, semana. gracias. Hasta luego. Gracias por su participación. No se desconecten. La maestra de ciencia no va a estar en la clase hoy, pero porque me gusta darles cosas, les puse exámenes en su cuenta de GED y como tienen 1 hora y media libre hoy, pueden hacer mínimo 1. A la mayoría les puse 2, pero mínimo 1 examen. Y les puse el de literatura, creo que a casi a todos. Así que si pueden trabajar en eso, pueden tomarse un breakcito, pero luego regresen y tomen el examen yo los voy a chequear el lunes a ver qué sacaron. ¿Ok? Entonces, ¿ya se acabó la clase ahorita? Sí, la clase ya se acabó porque la maestra no puede venir a clase hoy. Sí, ya se acabó. Nos desconectamos entonces y Si vamos se a pueden chequear desconectar y como les digo, si pueden hacer los exámenes que le puse en su cuenta de GED, especialmente el de literatura. Okay. Edgar, si le puedes decir a Hilda que le puse a ella el de matemáticas y ciencia. Ahí está, Ira. Para que, si puedes hacer tu examen de matemáticas, Hilda. Hola Adriana, buenos días. Buenos días. Aquí estoy. Estaba al pie del cañón, pero no qué está bien. lástima. Sí, si puedes meterte a tu cuenta de GED y hacer el de matemáticas y el de ciencia. A ti te puse matemáticas y ciencia.
Ah, ok, perfecto. Sí, Ok. Adriana, está bien. Ok. Que tengan buen fin de semana y nos vemos la semana que viene virtual. Que Gracias ustedes- igualmente. Bye, bye. Igualmente. Bye. Adriana, Sí, yo le quería comentar algo. a ver, coménteme. Vi la, la publicación que pusieron en el GED, las publicaciones que hacen, Ujú. pero me excluyeron a mi chaparrita. Voy a mirar eso, no me fijo mucho. Yo, ¿estás Pero- segura que no lo perdí? No fue antes. No, es que de hecho ponen a Carmen y mi chaparra fue después de Carmen, luego Pero fui Carmen yo. tomó 2. Nomás la renovaron que dijo que Ajá, te perdón. pasó porque esta última vez los propusieron, pero tomaron todos en las últimas 2 semanas los Ah, exámenes. Pero voy a chequear, no se Pero, preocupe, y ok. si la excluimos, la vamos a incluir. Ok. Bueno, Gracias, Pero chequeo. Adriana. Ok, pues, sí. nos vemos, Adriana. Bueno, Tengan buen va- día. igualmente, Hagan los bye bye. exámenes. Ok, Bye. bye bye.